Voy a contarles para las personas que no me conocen. Mi nombre es Bárbara Lobos, yo soy psicóloga, soy consteladora, me formé en el Centro Reconciliar que dirige Cristina Yaguno y actualmente, hace un tiempo, también formo parte del equipo docente del centro. ¿Esto puede ser por un ratito? Ahí voy a mutearte, Silvana, para poder continuar y que no vaya a interferir los sonidos al resto. Bueno, esta charla que tiene el nombre de... hay alguien que está ahí con el sonido activado, así que por favor pongan atención para ponerlo en silencio, ¿ya? Voy a fijarme brevemente a ver si lo puedo mutear yo, pero me parece que no lo puedo hacer yo. Así que les voy a pedir por favor a alguien que está hablando que verifiquen si tienen todos sus micrófonos muteados, ¿ok? La charla se llama Formas de amar, formas de amar a nuestros hijos y hijas que los conducen a la felicidad. Más que nada, a ver, espérame un poco, lo que pasa es que el sonido me desconcentra, así que voy a ver si puedo hacer algo al respecto para mutearlo desde acá, pero no sé. Escucho a alguien que tiene como un sonido en portugués de fondo. A ver, aquí lo puedo ver. Encontré la forma. Sí. Ya, perfecto, encontré la forma de verlo. Es que no sabía cómo ver el menú de todo si estaba compartiendo pantalla. Ahora lo sé. Bueno, eh, formas de amar a nuestros hijos que conducen a la felicidad. Es una integración de información, tanto de la corriente que viene de la filosofía de las constelaciones que desarrolló Bert Hellinger, y también con otros conocimientos que vienen desde la teoría del apego y toda la información que proviene como de investigaciones que se han hecho en esa línea. Es una charla que tiene una duración de no más de una hora, así que voy a ir exponiendo brevemente los contenidos y me van consultando lo que necesiten profundizar. Bueno, primero que nada me gustaría como llevarlos a mirar, ¿no? Esta afirmación que es de Hellinger, que está en el libro Mirar al alma de los niños, y es que cada acción está movida por el amor, es decir, que atrás de cada acción de cada persona y de cada niño, de cada niña, el amor está detrás. Solo que no siempre somos conscientes de hacia quién va dirigido ese amor, hacia quién está mirando el corazón de esa persona o el corazón de esa niña, de ese niño. Me pareció muy bonito cuando llegué a ese libro y leí eso, porque entender que en el fondo, por más allá de que la conducta sea disruptiva o que a veces el comportamiento sea agresivo, atrás de ese comportamiento está el amor. Quizás no es fácil de asimilar en un comienzo, pero habla también de que, a ver, el amor no solamente es algo como un sentimiento, sino que también implica como que hay algo más. Bergelinger dice que el amor es la fuerza que mantiene unidos a los miembros de un sistema, y que en todos los vínculos está presente el amor. Sin embargo, no todas las relaciones funcionan en base al amor, porque también es necesario que existan otras cosas que son importantes para que la relación funcione y pueda fluir. Entonces, el amor es algo que está de base en todos los vínculos, siempre está a la base de nuestro actuar, pero es importante conocer hacia dónde está mirando nuestro corazón, perdón, que tengamos conciencia de eso. Bueno, también es importante tener en consideración que detrás de cada acción hay una emoción.
constantemente nuestro organismo se está movilizando, ya sea por estímulos internos o por estímulos externos. Nuestro organismo empieza a reaccionar a toda esta información y eso va gatillando algún estado emocional. Sabemos que hay como unas 6 emociones básicas, algunos autores definen que quizás hay como 8, pero por lo general no vamos experimentando una sola emoción a la vez, siempre van fluyendo las emociones de manera conjunta. Son muchas emociones las que se van sintiendo a la vez cuando estamos viviendo algo, viviendo una experiencia. También es importante tener en consideración que nosotros estamos comunicando todo el tiempo. No existe la no comunicación. ¿Por qué? Porque toda comunicación es acción y no existe la no acción. El 80%, de nuestra comunicación es no verbal. Por lo tanto, el contenido verbal de lo que decimos expresa, sí, pero eso de alguna forma como que está determinado por el contexto de de la emoción también que le vamos poniendo a lo que vamos expresando, de lo que vamos sintiendo en el fondo en la medida que nos vamos comunicando. Entonces, en cada segundo estamos comunicando algo. Y si detrás de cada acción está el amor, aunque no seamos conscientes de ello, en cada momento estamos habitando una forma de amar. Bueno, la vida llega a nosotros gracias a muchos que estuvieron antes, nuestros padres, madres, abuelas, abuelos, nuestros bisabuelos, bisabuelas, y así hacia atrás, mucha gente estuvo antes y fue posible que nosotros llegáramos aquí gracias a que ellos estuvieron antes y abrieron los caminos para que nosotros pudiésemos llegar a la vida. Entonces, a veces pueden haber habido muchas historias difíciles, pueden haber resultado situaciones que quizás no salieron tan bien. Sin embargo, con todo tal como fue que llegamos aquí y ahora. Y cada una de estas personas, nuestro tatarabuelo, nuestro bisabuela, nuestro padre, nuestra madre, hicieron todo lo que pudieron con lo que tuvieron y gracias a eso estamos hoy día acá compartiendo esta charla. Por lo tanto, aun cuando haya sido difícil, aun cuando nuestra madre o nuestro padre hayan cometido errores, al igual que nuestra abuela, nuestro abuelo, hicieron lo suficientemente bien como para que llegara la vida a nosotros y para que sobreviviéramos lo suficiente hasta llegar al menos ahora. Bueno, ahí está esa pancita que lo contiene todo, ¿no? Cuando un hombre o una mujer se transforman en madre o padre, inmediatamente comienza un proceso en que le damos un lugar en nuestro corazón a ese nuevo ser. Lo empezamos a pensar, lo empezamos a imaginar, empezamos a interpretar lo que vamos percibiendo de este nuevo ser que va creciendo. Al inicio, yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de mi hija, los primeros 3 meses no podía creer que estaba embarazada, como que sentía muy poco, ¿no? Percibía muy poco de esta nueva vida que estaba ahí en mi interior, que estaba tan chiquitita. Y a medida que ya la panza empieza a crecer y se fue haciendo evidente, fui comenzando a visualizar, ¿no? Cómo iba a ser, empecé a imaginar cómo iba a ser, y de repente se movía, o yo comía naranjas y se movía, y yo interpretaba, hoy le encantan las naranjas, o no sé, escuchaba a otras personas que dicen, seguro va a ser bailarina, ¿por qué no se para de mover? O va a ser futbolista, ¿por qué no para de patear? Y bueno, así con cosas sencillas vamos interpretando y vamos imaginando cosas, pero fíjense que eso que vamos imaginando, eso que vamos visualizando,
que puede partir de cosas sencillas, a veces luego se empieza a proyectar ya en algo más grande. Y así, por ejemplo, hay madres y padres que llegan a esta fase de la maternidad con muchas expectativas acerca de cómo quieren que sean sus hijos o de qué esperan de cómo vaya a ser ese nuevo ser que está creciendo. Entonces, disculpen, estoy un poco resfriada, pero voy a tratar que no me invada la tos. No siempre somos conscientes de aquello que nos lleva a pensar a nuestra hija o nuestro hijo de la forma en que lo hacemos. Y a veces esas expectativas vienen eh, con una gran impresión de dolor, de heridas tempranas, de sufrimientos que no hemos atendido y que no hemos resuelto. Y hay casos donde se empiezan a generar ya desde el embarazo conflictos con el bebé, con la bebé que viene en camino. Hace un tiempo me tocó conocer de un caso, ¿no? De una mujer que, bueno, tenía como algunas dificultades con la pareja, ¿no? Que era el padre de ese hijo. Y entonces había sido una relación muy difícil. Y a partir de esa situación, espérenme que voy a poner en mute un sonido que percibo por ahí. Ah, se muteó solo. Perfecto. Ya, lo siento, es que trato de apagar los ruidos para que no interrumpa. Bueno, y en ese caso difícil, esa persona, cuando por ejemplo el bebé pateaba, pensaba que probablemente ese bebé podía ser complicado como lo fue el papá, por ejemplo. Entonces, desde ahí se empieza a generar el vínculo o la forma en cómo la madre o el padre se empieza a relacionar con ese hijo, con esa hija, y está el riesgo, ¿no? De caer en atribuciones o proyecciones negativas que vienen del dolor y que no somos conscientes de ello, y pueden interferir de manera significativa la disposición posterior que tenga esa madre o ese padre de atender a ese bebé y de estar disponible también para él. Pero Hellinger también dice, ¿no? Por ahí, en uno de sus libros recuerdo que leí que a veces cuando la relación de pareja es muy difícil y cuando de alguna forma el hombre, ¿no? La pareja no está como disponible también como para acompañar a la mujer en esta fase del embarazo, a la mujer también a veces se le generan dificultades como para poder tomar a ese hijo. Y claro, o sea, a veces también si la pareja no está bien, y esto es algo como una frase más simple que hemos, a lo mejor las personas que están en la formación he escuchado muchas veces, es que si la pareja está bien, madre y padre también van a estar bien, por lo tanto van a estar en mejor, en el lugar que le corresponde y en mejor pie para contener y atender a los hijos. Para los que se hayan ido agregando recientemente, yo les pido por favor que estén atentos a mutear sus micrófonos y que si les van surgiendo preguntas a medida que van escuchando la charla, anótenlas, la pueden escribir en el chat o ahí con lápiz y papel si tienen cerca. Y luego voy a hacer un espacio de preguntas para responder a lo que vaya surgiendo. Bueno, es muy frecuente entonces que llegamos a este punto de la vida, de enfrentarnos a la maternidad o a la paternidad y no seamos conscientes de las heridas y cicatrices que llevamos con nosotros, ni de cómo ello puede repercutir en nuestra forma de ser madre o de ser padre. Bueno, es muy importante tener en cuenta cuando vamos a tener una hija o un hijo, cuál es la naturaleza de nuestra especie también. Nosotros somos prácticamente la única especie que nace tan poco desarrollada y eso responde como a ciertas ganancias evolutivas que tuvimos en algún momento, que nuestro cerebro creció y hay muchas teorías de por qué el cerebro creció
y logramos desarrollar como todas las habilidades que tenemos hoy en día como raza humana. Entonces, como creció tanto el cerebro, la mujer no le creció la cadera al mismo tiempo que creció la cabeza del bebé. Por lo tanto, la solución evolutiva fue que los bebés nacieran más tempranamente. Y así que nacemos con el 30% más o menos de nuestro cerebro desarrollado, y eso nos hace muy dependientes en el primer tiempo de vida a nuestros cuidadores, es decir, a nuestra madre principalmente, y a veces no está la madre y hay otra persona, una cuidadora o un cuidador o el padre que se hace cargo de la bebé o el bebé. Entonces, nacemos en esas condiciones y poco a poco se comienza a desarrollar nuestro sistema nervioso central y muchas estructuras más. Y entonces, gracias a ese desarrollo, comenzamos a interactuar con el entorno y interactuar principalmente con la figura de cuidado, con la madre, principalmente la mayoría de las personas que tenemos la suerte de crecer con la madre, o también con la cuidadora que nos acoge, el cuidador que nos acoge. Entonces, en este proceso de esta interacción con esta figura, el bebé empieza a comprender, ¿no?, cierta información, ¿no?, que no necesariamente la procesa como con esta conciencia, pero hay una contingencia, ¿no?, de que hay un malestar o hay una necesidad y se genera una reacción. Por lo general, el bebé experimenta hambre, llora. Se le moja el pañal, llora. Le duele la guata, llora. Y finalmente su repertorio es súper acotado, para todo y llora. O a veces ya empieza a ejercitar la sonrisa, pero el llanto es como la vía de comunicación de preferencia de un bebé. Y entonces ese llanto puede significar muchas cosas. Y es la forma en que el bebé descubre que ante el llanto no comienza a tener atención. Y en ese sentido, entonces, vamos sin mucha conciencia de lo que necesitamos. Hay un cuidador, una cuidadora que nos ve y que atiende esta necesidad y que calma ese llanto. Para el bebé todo es estrés. O sea, el hambre es estrés, es algo, la homeostasis se rompió. Y todo el equilibrio, toda esta homeostasis se vuelve a restablecer a través de este otro, que es la figura de apego, finalmente. El apego, ¿qué es el apego? El apego habla de que necesitamos a este otro ser para sobrevivir, que se pueda hacer cargo de nuestra necesidad y que pueda atenderla. Bowlby, que es quien es el padre de la teoría del apego, plantea que el apego es desde la cuna hasta la tumba. A veces se cree que el apego es solamente de los bebés, pero no, es una capacidad que está con nosotros toda la vida y que de alguna forma es como lo que nos lleva a vincularnos con otros. Entonces, el apego, en palabras simples, es la forma en que un ser humano desde bebé aprende a vincularse con su figura de cuidado para maximizar su respuesta de atención y de contención. Es decir, que el bebé, ya esto no es en los primeros meses, ¿no? Esto es como en el transcurso del primer año de vida, más o menos que va ocurriendo porque va apareciendo de manera muy gradual. Aprende que ante determinadas circunstancias, si llora, por ejemplo, va a obtener la atención de este cuidador y va a saciar su necesidad, pero también hay casos donde los cuidadores no están disponibles o no logran comprender la necesidad del bebé. Y les pido un segundo, por favor, que voy a poner en mute. Ay, un micrófono. Ay, sí.
Entonces no logran comprender la necesidad del bebé o muchas veces pasa que ante el llanto del bebé el cuidador se estresa aún más y entonces no logra calmarse a sí mismo y no logra calmar a la criatura tampoco. Por lo tanto, también hay situaciones donde el estrés del bebé genera hasta reacciones agresivas de quien los cuida. Y entonces, así en virtud de cómo sea la disponibilidad y la respuesta que obtiene ese bebé de su cuidadora, de su cuidador, es que se va a empezar a organizar como una pauta recurrente y el niño va a poder a lo mejor generar, a lo mejor va a contar con las condiciones para poder anticiparse a la reacción de su cuidador o de su cuidadora. Es decir, si lloro va a venir, por lo tanto me permito llorar porque va a venir a abrazarme, me va a tomar, me va a dar la mamadera o la leche. O en realidad si lloro, no sé qué va a pasar, a lo mejor va a venir, a lo mejor se va a ir, a lo mejor no va a estar. Y eso puede generar como bastante incertidumbre y desorganización también en las conductas que expresa el niño cuando experimenta alguna necesidad. Y también está la posibilidad de que sé que lloro y lo que obtengo es un reproche o un castigo o una sanción, por lo tanto lo más eficiente que puedo hacer y lo más seguro que puedo hacer para mí es que si tengo alguna necesidad, me anulo por completo, me quedo callado, no digo nada y así todos nos mantenemos en paz y no arriesgo un golpe, por ejemplo, en caso de maltrato que lo hay, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con, con lo que tenía preparado acá. Eh, Hablamos de que el apego es algo que está con nosotros durante toda la vida y que en el primer periodo de nuestra vida lo que hace es como orientarse a obtener la seguridad ante lo impredecible y lo amenazante y ser atendidos, ¿no? Es como para garantizar la sobrevivencia. Y posteriormente, ya en la adultez, no necesitamos que otro se haga cargo de nosotros porque de alguna forma ya podemos atender a nuestra propia necesidad, pero aún así buscamos a un otro, porque estar con otros nos conforta, nos da seguridad. Ujú. Y una relación también siempre es una invitación a crecer. Por lo tanto, hay muchos motivos por los cuales nos vemos impulsados, ¿no? A acercarnos al otro, a establecer vínculos con otros que no son necesariamente ya aquellos con los que estoy vinculado desde mi nacimiento. Y eso me permite crecer y también es una necesidad emocional también. Algunos autores decían también de que el apego en la adultez era para asegurar la eficiencia reproductiva, ¿no? Pero bueno, sí, pero no solamente eso, sino que también lo necesitamos simplemente porque también parte de nuestra estabilidad emocional eh, se asienta también en los vínculos, en nuestra red de apoyo. Bueno, aquí tenemos cada madre y cada padre es único, cada uno con su propia historia, con su registro y su huella emocional. Va a estar disponible solo en la medida en que su desarrollo y capacidad le permita hacerlo. Ujú. Y esto es porque, claro, a ver, como les decía en la imagen del inicio, ¿no? La vida llega a nosotros desde muy atrás. Están todos nuestros ancestros atrás de nosotros y todos ellos abrieron el paso para que la vida llegara hasta nosotros. Y cada uno tuvo su propia historia difícil, cada uno tuvo su propio registro emocional. Y cada uno hizo lo que pudo con lo que tuvo, porque pudo tomar de lo que tenía también ahí. Es decir, cada uno de ellos tomó de su madre y de su padre lo que tuvieron para ofrecerle. Y nadie puede dar
a otro algo que no tenga, algo que no haya tomado. Por lo tanto, eh, es importante comprender que vamos a ser la madre y el padre que podamos ser. Y también la madre y el padre que nos permitamos ser. Porque podemos también trabajar en nosotros mismos, podemos atender esas heridas o esos registros dolorosos para poder hacerlo diferente con nuestras hijas y con nuestros hijos. Y aquí algo que es muy importante es que no se trata de cuánto sabes, no se trata de cuántos libros te hayas leído respecto a la crianza, no se trata de cuántos cursos, diplomados, postítulos, magíster tengas en relación al desarrollo infantil y la maternidad, la paternidad. Se trata de cuánto, o sea, eso también aporta, sin duda, ¿no? Por favor. Pero se trata de cuánto te conoces, cuánto eres capaz de mirarte con buenos ojos para comprenderte, cuánto te ocupas de tus heridas para permitirte la oportunidad de hacerlo diferente, como les decía hace un ratito. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat o anótenlas por ahí para que después las puedan decir, ¿ya? ¿Cómo sería una forma de amar que conduce a mis hijos, a mis hijas, a la felicidad? Sería una forma de amar consciente, en primer lugar, y también una forma de amar que provenga de nuestro lugar como adulto o como adulta. Cuando hablo de una forma de amar consciente, me refiero a que me atiendo y me ocupo de mis dolores. Es decir, me registro a mí misma, registro lo que siento, me doy atención, me ocupo de mi dolor, es decir, que no solo me doy cuenta que sufro, que tuve una infancia difícil, que a lo mejor fue una hija maltratada, sino que entonces, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo sano de ese dolor? ¿Cómo me libero de ese sufrimiento? Solo si soy consciente de mí misma, es decir, si logro de alguna forma poner en palabras lo que siento y lo que necesito, puedo ver al otro. Uh-huh. Eso es como un ladrillo o primera piedra, ¿no? de lo que de cómo se construye la empatía. El reconocer en mí un estado emocional, el reconocer en mí una necesidad, el ponerlo en palabras, que eso es el proceso indispensable como para poder registrarlo y hacerlo consciente, me permite también luego ver eso en el otro. Uh-huh. Ver que a lo mejor el otro hace un gesto y yo digo, oh, parece que le duele, o que le salen lágrimas y yo digo, mira, en realidad eso me parece que no es tristeza, me parece que son lágrimas de felicidad o de alivio. Uh-huh. Eso lo sé en base a mi propio repertorio, en base a lo que he podido conocer de mi propia experiencia, mi propio emocional. Esto es algo importante que se me olvidó decir antes, lo tenía preparado para una diapositiva anterior, pero se me pasó. Es que parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y de cómo nos vamos desarrollando los seres humanos, y parte de este proceso, ¿no? De ir desarrollando las estructuras de nuestro sistema nervioso central, es que los niños, a medida que van creciendo, van desarrollando la capacidad, ¿no? De poner en palabras lo que les pasa. Y en ese proceso son fundamentales la madre, el padre, la cuidadora, el cuidador que va acompañando a este niño en ese proceso, en facilitarle las palabras, en comprenderse a sí mismo, ayudarle a mentalizarse, perdón, le llaman algunos también a ese proceso, con mentalización. Y
Y bueno, eso es fundamental como para que el niño también vaya desarrollando otras estructuras a nivel cerebral incluso, y que le permiten transitar los momentos difíciles de otra forma. Ujú. Es casi inevitable que un bebé, que un niño pequeño haga una pataleta cuando algo no le funciona como quiere, porque su organismo no está estructurado para contener la emoción de otra forma y canalizarla de otra forma. El hecho de que nosotros podamos como experimentar algo que nos duele, tomar aire, contenernos, ponerlo en palabras y decir, no, a ver, espérate, no voy a explotar, voy a contar hasta 10 y después entonces voy a ir y voy a resolver esto conversando. Eso es una ganancia del desarrollo evolutivo a lo largo de la vida, pero no es algo con lo que venimos equipados para responder de esa forma. Hay un libro que es súper interesante que se llama El cerebro del niño. Daniel, perdón, el autor se llama Daniel Siegel, creo que se pronuncia así si no me equivoco, y habla acerca, aparte de que es una guía maravillosa como para madres y padres, para aprovechar las pataletas y las crisis, ¿no?, del comportamiento de los hijos como una oportunidad para ayudarles a crecer. También ayuda mucho a comprendernos a nosotros mismos en nuestro propio proceso y comprender también a veces por qué nos puede ser difícil regularnos emocionalmente ante determinadas situaciones, porque puede ser que nosotros tampoco hayamos tenido a alguien, a un cuidador que nos haya podido acompañar en ese proceso de ayudarnos a regularnos emocionalmente, de comprender lo que nos pasaba y encontrar una solución. La niña, el niño pequeño, le ocurre algo que no funciona como espera o algo que le duele y no es que se siente impotente, la mayoría de las veces es que es impotente e indefenso porque no tiene más recursos y depende de un otro que lo pueda acompañar y atender. Ujú. Entonces, volviendo a la línea y ahora de esta diapositiva, perdón, es muy importante ser consciente de atenderme de mis propios dolores, ser consciente de mi necesidad para poder ver al otro. Por ahí llegó mi hija, se escucha corriendo ahora. El teletrabajo es así. Bueno, en relación a esto de que también una forma de amar que conduce a la felicidad a mis hijos viene de mi lugar como adulta. ¿De dónde proviene eso? ¿O cómo puedo llegar a ese lugar de adulta? Bueno, aquí hay como algunas pistas, ¿no? En primer lugar, algo que me contribuye mucho a habitar, a conocer mi lugar como adulta y habitarlo, es reconciliarme con mi historia tal como fue, reconciliarme con mis padres y también en determinado momento darme cuenta que puedo transformarme en padre y madre de mí misma, es decir, que me dejo de quejar en un punto o de reprochar lo que no salió bien o lo que me faltó o lo que fue difícil en relación a mi madre, a mi padre, a mi pasado, y empiezo a ocuparme de sanar y darme lo que necesito ahora. Me hago responsable de quién soy, de atender mis necesidades, de realizar mis sueños y me hago responsable de sanar. Todo eso implica habitar mi lugar de adulto y también algo muy importante es que soy capaz de soltar viejos hábitos emocionales que me llevan a perpetuar conflictos en mi interior. Eso significa que si me implico habitualmente en situaciones difíciles desde un lugar emocional como de víctima o un lugar emocional como de perseguidor o de rescatador, me hago consciente
para poder soltar esos hábitos emocionales que me llevan a ese lugar. Únicamente entro en el conflicto con un otro en la medida que hay un conflicto activo en mi interior conmigo misma, es decir, de manera previa o con mi historia. Y en la medida en que soy capaz de soltar ese conflicto, dejo de engancharme en nuevos conflictos. Por lo tanto, es menor el riesgo de caer en interpretar, por ejemplo, el comportamiento de mi hijo o de mi hija como algo que pudiera ser hasta en mi contra, por ejemplo. Hay casos donde madres y padres interpretan que los hijos se portan mal para hacerlos rabiar o que se portan mal porque están enojados con ellos. Entonces, si yo interpreto de esa forma el comportamiento de mi hijo, eso repercute significativamente en el vínculo, en mi disposición a ver la necesidad de ese niño pequeño y de atenderlo oportunamente. Porque si yo me pongo como víctima en relación al berrinche de mi hija o de mi hijo, entonces voy a decir, no, pues, ¿qué se cree? Me está haciendo un berrinche porque me quiere hacer quedar mal delante de la reunión familiar, entonces no se lo voy a permitir. Eso podría, no sé, estoy haciendo como una caricatura un poco, ¿no? Pero pasa, a veces pasa. Y yo puedo mirar esa situación de otra forma y resolverla de una manera completamente distinta si es que me salgo de ese lugar emocional como víctima, por ejemplo, en ese caso del ejemplo que les acabo de dar, y, y digo, bueno, a ver, este pequeño, esta pequeña está llorando, estamos en una situación con gente desconocida, ¿será que a lo mejor se siente extraño, está desconociendo a la gente, está estresado? Y puedo ir, tomarlo a UPA o a UPA y lo abrazo. Y a lo mejor ese bebé rápidamente se va a calmar en una situación así. Una forma de amar que conduce a mis hijas, a mis hijos, a la felicidad, es aquella que barre con todos los obstáculos que no permiten a mis hijos o a mis hijas llegar a mí. Eh, Estaba pensando cómo explicarles esto, ¿no? No sé si se entiende así rápidamente, pero bueno, puedo hablar de mi experiencia personal. En mi caso, en mi relación con mi padre, por ejemplo, en un momento fue súper difícil. Mi padre tuvo una historia súper difícil de infancia, recibió mucho maltrato. Ujú. Su madre y su padre a la vez también tuvieron historias muy difíciles de pequeño. Entonces, él desarrolló dificultades como para estar atento o sensibilizar a veces con el dolor o con el llanto de un niño. Ujú. Entonces, cuando yo andaba sensible, por ejemplo, o lloraba por algo, como él se estresaba y su reacción del estrés era que se enojaba mucho. Por lo tanto, yo cada vez que sentía que, no sé, angustia de pequeña o necesitaba algo, estaba mi papá y yo me iba a buscar a mi mamá. Entonces, una forma de amar que conduce a mis hijos, a mis hijas a la felicidad, es aquella que se hace consciente, ¿no? Que hace ese trabajo de revisar cómo estoy yo como adulto, cuáles son mis heridas, cuáles son mis dolores y de qué forma puedo sacar estas cicatrices o estas costras que están obstruyendo el camino para que mi hija venga a mí o mi hijo venga a mí. El movimiento natural de los hijos el movimiento natural entre padres a hijos es que los hijos van a tomar de sus padres.
Es decir, la hija va a acercarse donde el padre, el grande, a tomar lo que necesita. Pero cuando hay una reacción agresiva del padre o de la madre, el hijo no se acerca y se interrumpe ese movimiento. Se produce lo que en constelaciones conocemos como el movimiento amoroso interrumpido. Amar a otro también es un estilo de vida que se inicia en el amor a ti mismo. Aquí, bueno, me estuve acordando un poco de cuando estaba en la universidad, si no me equivoco, y agarré un libro de Erich Fromm, El arte de amar, no sé si lo conocen. Es bien antiguo el libro, de hecho yo lo tengo por ahí y está todo ya roto, está muy viejo. Y lo que me quedó muy marcado de ese libro y de lo que planteaba él ahí era que él proponía que habían como 4 elementos básicos del amor. Y ahí fue como la primera vez que entendí que el amor no era como mirarse con ojos pestañudos o sentir corazones o mariposas en el estómago, sino que también había un aspecto del amor que podía no necesariamente resultar placentero, pero que había una intención de estar ahí y muy de la mano como de lo que dice Hellinger también desde esta filosofía que él propone, de la integración que él hace, ¿no? Es que el amor siempre está a la base de todos los vínculos, pero no necesariamente se expresa de una forma en que se percibe como tal, desde lo que concebimos cotidianamente que es el amor. Entonces, el amor es responsabilidad, el amor es cuidado, el amor es respeto, el amor es conocerse también. Y cuando yo me amo a mí misma, yo es como que me hago cargo de todo, de todo lo que necesito para vivir, aun cuando no me guste tanto. Es decir, bueno, me gusta vivir en mi casa y disfrutarla ordenada y que todo esté lindo, pero tengo que lavar los platos, tengo que lavar la ropa, tengo que pasar la aspiradora. Necesito, no sé, pues me encanta cocinar, pero después hay que lavar o antes hay que dejar remojando cosas, no sé. Quizás no disfruto todas esas labores, pero todas son necesarias como para mi bienestar. Entonces, no todas las acciones que implica el amor necesariamente se disfrutan en lo inmediato, pero las hago igual porque desarrollo un compromiso, una disposición de estar ahí presente para atenderme a mí misma y también porque reconozco y me trazo los límites de lo que estoy dispuesta a aceptar o tolerar para mí. Entonces, por eso creo que amar a otros es un estilo de vida que se inicia en el amor a ti mismo, porque si tú eres capaz de ser estable, es decir, ser perseverante en amarte a ti mismo, puedes perseverar en el amor a un otro. Eh, no es fácil una relación de amor, por ejemplo, en la pareja que dura para toda la vida. Y no es fácil sostenerlo, difícil. Entonces, es importante ser muy conscientes de eso en la maternidad y en la paternidad, porque no es fácil tampoco necesariamente en todo momento sostener ese amar a una hija, a un hijo. Para amar es indispensable abrir nuestro corazón. Ujú. ¿Y por qué digo que es indispensable abrir nuestro corazón? Porque quizás no es fácil mirar nuestro dolor. Quizás no es fácil sanar, porque es como, viste, las heridas, si te haces una herida y se te infecta, tienes que agarrar el algodón con alcohol, pasártelo por la herida y eso duele. Duele, si está infectado, duele por la profundidad que tiene, duele porque duele. Entonces, ahí, para abrir nuestro corazón, donde está
lo más preciado, pero también está nuestra vulnerabilidad, nuestro aspecto más vulnerable. No es fácil, entonces hay muchas personas que prefieren no mirar ahí, pero si no miramos ahí y no atendemos ahí lo que necesitamos sanar, entonces es muy difícil amar consciente, amar pleno. Denme un segundo, por favor. Una forma de amar que conduce a mis hijos a la felicidad, en un primer momento de la vida, es amar en palabras simples, es, es ser capaz de calmarme yo mismo para calmar a un otro. Sobre todo en el primer tiempo, cuando el bebé oscila entre el estrés y la calma. La única forma de que se calme un bebé es calmarlo y atenderlo. Pero no es un proceso fácil si no aprendo primero a calmarme a mí misma, a regular mi propia respuesta de estrés. Y eso es fundamental dentro de la relación y el vínculo de apego que se pueda generar. También es comprender las reacciones del niño y la niña como estrés, lo que les acabo de decir, y soltar, ¿no?, esta tendencia de hacer proyecciones o atribuciones negativas en torno a lo que el niño hace, como el ejemplo que les ponía antes, de que quizás está llorando a propósito para hacerme pasar un buen rato, no sé, ese tipo ¿cómo se llama?, de pensamiento. Lo único que pueden llegar a hacer es interferir el vínculo y dificultar que veamos el estrés que realmente está teniendo esa niña, ese niño. Comprender que el estrés surge de una necesidad que grita por ser atendida y saciada. Es decir, si el bebé llora y el bebé está ahí inconsolable, es porque algo necesita y necesita ser atendido. Y además también considerar que no todos los bebés son iguales y que todos los bebés tienen un temperamento distinto y tienen una sensibilidad distinta, por lo tanto todo puede ser diferente con un bebé y otro. Ujú. También poner en palabras las emociones y necesidades de nuestros hijos es una forma de amar que los lleva a la felicidad, porque les permite reconocerse, registrarse y posteriormente, más adelante en la vida, ir hacia lo que necesitan y atenderse a sí mismos también. En un momento posterior de la vida, este amar es confiar en que mi hijo o mi hija puede venir a mí y pedirme lo que necesita. Eso implica desarrollar la capacidad progresiva de retenerme cuando veo que necesita algo, retenerme en ese querer ir a darle lo que creo que quiere, retenerme ahí, para no coartar ese movimiento natural de los hijos, que es ir hacia su madre o su padre y tomar lo que necesitan. Entonces, si el niño o la niña ya tiene 10 años, va a saber pedir. Entonces yo veo que a lo mejor tiene hambre, pero también ya sé que puede interrumpir su juego, ir a la cocina, decir, mamá, quiero la cena, no sé, cualquier cosa. Entonces, no coartar esa capacidad de registrarse y actuar en función de la necesidad es muy importante también en el desarrollo posterior de ese vínculo. Madres y padres necesitamos ser suficientemente buenos. Jamás seremos perfectos. Y si somos demasiado buenos, coartamos la confianza de nuestros hijos en sí mismos, el desarrollo natural de sus competencias y de sus habilidades. También es muy importante permitir un espacio para el error, tanto en tu propia vida como en la de tus hijos, porque el error es parte del aprendizaje. Por lo tanto, está bueno prescindir, ¿no?, de la de como la impaciencia y de la expectativa de que todo salga perfecto de inmediato. Nos vamos a equivocar muchas veces y nuestros hijos, por supuesto, necesitan equivocarse también para aprender.
Amar también es enseñar el respeto a los límites de lo posible. Es decir, que necesitamos decirles que no a las cosas que no son posibles, que hacen daño, que no son buenas a largo plazo. ¿Te gustan los dulces? Ok, puedes comer, pero uno, no te comas la caja de dulce todos los días, eso no te va a hacer bien, por ejemplo. Es indispensable para que el amor sea factible, es decir, para que el amor se exprese y que fluya, que primero haya una validación y respeto de lo que es necesario y también de el otro, de mí mismo y del otro. Ujú. Amar solo es posible si se vive en coherencia. Amar es un sentir y un hacer, y hacemos solo aquello que conocemos. Es decir, que solo vamos a poder amar en función de cómo hemos aprendido a hacerlo. Y además de sentirlo, entonces lo actuamos, es decir, que lo llevamos a la acción. Por eso es tan importante conocer cómo amamos, cómo manifestamos ese sentir. Solo el amor claro, es decir, el amor consciente, me permite liberarme de repetir los mismos errores una y otra vez. Es fundamental comprender cómo se vive el amor a uno mismo para vivirlo también en la relación con otro y con mis hijos. Los padres y madres dan, los hijos e hijas toman. Bueno, eso es toda la charla. Ahí está, bueno, la página del Centro Reconciliar, donde yo formo parte del equipo docente. También ahí está mi sitio web con información acerca de lo que hago. Está mi correo electrónico por si alguien tiene alguna pregunta y después la quiere hacer con calma o le surge después reflexionando al respecto, me puede escribir, no hay ningún problema. Y también ahí está mi Instagram y mi Facebook, donde me pueden seguir, porque pretendo hacer más charlas acerca de otros temas y compartirlas también, porque bueno, esto es parte de lo que amo hacer.